Muy buenas, abogados. Mi nombre es Manuel Jesús Quintero Ortiz, estudiante del tercero B, y hoy vengo a hablarle un tema muy importante sobre las personas con discapacidad y sus derechos. Eh, para, para empezar, vamos a definir qué es una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad es aquella que como consecuencia de una o más deficiencias físicas o mentales, entre otras, estas tienen restringida un 30% de su capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considere normal. Ahora viene una pregunta muy importante. ¿Qué entiende usted sobre los derechos de las personas con discapacidad? Normalmente, como podemos ver, la constitución de nuestro país es una constitución garantista de derechos, las cuales especifica en el artículo 11 de la constitución: el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios, la cual nos expresa que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Bueno, y esta también dice que ninguna persona con discapacidad, sea física, mental, entre otras discapacidades, puede ser discriminada, ya que en su artículo dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y deberes y oportunidades. Como siguiente punto, tenemos otra pregunta muy importante. ¿Cree usted que se velan y se respetan los derechos de las personas con discapacidad en el Ecuador? Opino que sí, porque, como ya lo había mencionado en el artículo 11 de la Constitución de la República, que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, voy a hacer referencia a esto, ya que en base a que tomamos este tema, hemos podido presenciar que dentro de nuestro país, dentro de nuestra sociedad, tenemos en cuenta que hay instituciones, ya sean públicas, privadas, los GAP municipales, entre otras. Existen espacios para personas con discapacidad o tienen prioridad este tipo de personas dentro de ciertas instituciones, las cuales muchas veces en el transporte público hemos podido presenciar señaléticas donde las personas con discapacidad tienen prioridad, son iguales como nosotros, gozan de los mismos derechos, se pueden incluir a la sociedad, pueden hacer uso de este transporte público y también se velan y se respetan los derechos, porque cierta persona con discapacidad física que haga uso de una silla de ruedas, en este transporte público hemos podido presenciar que se ha adaptado cierto lugar para estas personas, o, cierto transporte público también tiene como fin eh, identificar de diferentes colores los asientos en los cuales puedan hacer uso las personas con discapacidad mental o las personas que tengan cierto tipo de discapacidad, los cuales podemos identificar con cierto tipo de color que tengan diferente a los otros que pueden hacer uso las personas normales. Entonces también dentro de las instituciones como son los GAP municipales, los bancos, por ejemplo, dentro de los GAP no se puede discriminar a una persona y dentro de ninguna institución no se puede discriminar a una persona con discapacidad. Y por eso hemos presenciado muchas veces en los GAP
municipales donde hay personas con discapacidad que cumplen con sus funciones, personas que no tienen, que no se limitan, pueden también prestar su servicio, e incluso dentro de los bancos hemos podido presenciar también señaléticas donde se le facilita a las personas con cierto tipo de discapacidad ingresar, poder estar en un ambiente tranquilo, poder hacer el debido uso de este servicio. Entonces, con esta razón hemos podido presenciar que dentro de nuestro país se velan y se respetan los derechos con personas con discapacidad. Entonces, para concluir, es muy importante nuestra Constitución en su artículo 11, el cual dice y garantiza que todas las personas son iguales y gozarán de los derechos y deberes y oportunidades. Esto hace énfasis en nuestra pregunta. Entonces, no debemos discriminar a un cierto tipo de personas por sus condiciones físicas o su discapacidad física, ya sea física, mental, entre otros. Muchas gracias.